Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Pum, 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 pum. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes a esta hora en todas mis redes y en todas mis plataformas y en @carlosmarin_soy. Ya estamos al aire. Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Qué onda, querido Carlitos? ¿Cómo estás? Bien, ¿Se te ve? bien. ¿Se te ve? Estos días lluviosos y nublados me sientan bien, Joaquín. ¿Sí? Sí, aprovecho para bañarme. Pues no que tú en tu mansión de ahí tienes baños turcos y todo eso. Sí, pero es un lío el arreglar qué con las tuberías y... Pues no tienes personal que te haga todo eso, todo tu ejército de ayudantes. Le di vacaciones ¿A desde todos? hace pues, como 20 años, o sea Sí. que yo me entiendo solo. No, hombre, ya. Estoy Bien. bien, Joaquín. ¿Tú cómo Pues estás? eso, qué difícil es sacarte a veces que estás bien. Yo estoy a toda madre, Carlitos. Órale. Como ATM, siempre. ATM. Como siempre. Qué bueno. Sabes que Joaquín. mira, como te he dicho, y tú también, lo que pasa es que luego te tiras para que No. lleguen los cuerpos de rescate a levantarte. Mira, tengo salud, tengo familia, tengo trabajo que no es trabajo, ¿sí? Porque esto no es un trabajo, es un privilegio. Y tengo amigos que quiero y que me quieren. Pues ¿cómo no voy a estar a toda madre? Pues por esas mismas razones yo estoy muy bien. Eso, bueno. Y mira que no todos pueden decir eso. No. ¿Cómo ves que el presidente dice esta semana? No me tienen nada contento los jueces y ministros. Ah, chin, pues ahora resulta que están para que lo entretengan. Que son bufones para tenerlo contento. ¿En qué parte de la Constitución dice que es obligación de los miembros del Poder Judicial tener contento al presidente de la República? Es que, Carlos, si tú lo detallas, lo analizas, eso retrata lo que es la relación. No me tienen contento. Puta, pues, ¿de cuándo acá deben tenerlo contento? Ya bastante tiene con la corte de estos de miserables youtuberos, ¿sí? Eso sí lo tiene muy contento, ¿sí? Eso lo tienen muy contento. Pero fíjate, Joaquín, cuando dice que los jueces no lo tienen muy contento, en realidad habla de todos los juzgadores, o sea, Sí, todos los jueces. jueces, magistrados y ministros. Estamos hablando de más o menos 7,000 juzgadores en el país. Sí, no, pues, sí. Esos 7,000 no lo tienen contento. Primero, no tendrían por qué tenerlo contento ni enojado. Segundo, pues los jueces no están para tener contento a nadie. Están Exacto. para aplicar un código de leyes que elabora, se supone, el Congreso Federal. Sí, y- Para eso están los jueces. para hacer Y los valer- congresos locales. y Para hacer valer la ley. Constitución, Y la Constitución. los ministros.
Y de manera inevitable, en cada fallo, en cada sentencia, los juzgadores pues dejan contentos a uno y encabronados a los otros. Así es. Porque es de ganadores y perdedores en un litigio. A los jueces solo les queda. Digo, hay jueces y hasta magistrados muy deshonestos, pero Debe también hay haberlos. una mayoría muy honesta. Pero con lo los... que te quiero es que siempre, en cualquier fallo, una parte dice, qué juez tan honesto. Y la otra parte, la que dice, es un vendido. Sí, pinche juez. ¿Sí? Bueno, no están, no trabajan en la charrita del cuadrante, no están en el programa Complacencias, no tienen por qué ser del agrado del No, para deja empezar del del agrado. presidente. Deja del agrado. Porque una cosa que puedo decir que no son de mi agrado y otra cosa es, perdón, que no me tienen contento. ¿Cómo ves? Además, ¿cómo lo Puta. tendrían contento? Pues como lo tenía Saldívar. Pues sí, ¿verdad? Digo, pues, a ver, todo esto, Carlos, tiene un origen. ¿Cuál es? Que no logró violar la Constitución extendiendo 2 años más hasta diciembre de este año, del diciembre del 22 al del 24, el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte, que la Constitución dice que es de 4 años y con un transitorio, el 13, de una ley reglamentaria, iban a violar la Constitución. Eso, ¿y por qué? Pues porque el presidente quería terminar su gobierno pues con su ministro, ¿no? Y además... Y a partir de eso viene todo esto. Bueno, para López Obrador, lo acaba de decir, basta con que un estudiante de la carrera de Derecho salga de la facultad para que ya pueda ser juez. ¿Sí? Dice, porque si ¿Qué chiste tiene? en realidad lo que dice el presidente es que si los nuevos abogados ingresan al Poder Judicial y hacen carrera, oye, aprenden hasta a coser. Sí, claro. A ver, el ministro Pardo Rebolledo, el ministro Luis María Morales empezaron de secretario, Luis María Aguilar. Sí, bueno. Y otros ministros. Se pasan 5 o 10 años aprendiendo, proponiendo proyectos de sentencia que les califica el juez, el magistrado o el ministro. Se pasan en una especie de curso intensivo pero prolongado de especialización. Como los médicos. Sí, pues, con la lógica de López Obrador, un egresado de la Facultad de Medicina que sale como médico general y quizás antes era ¿cómo? Médico partero, es decir, medicina general y atención a partos. Que vayas con alguien que acaba de salir y diga que necesitas una intervención quirúrgica en el cerebro, en lugar de ir con el especialista, el neurocirujano, vas con alguien porque no está maleado. Y eso dice el presidente. Y además fue votado por el pueblo. Ah, sí. Sí, las dos cosas, sí. Votación popular. Yo le preguntaba el otro día al presidente, es que yo mantengo un diálogo con él. A veces sí me contesta, a veces me batea. Lo entiendo. De que, a ver, cuando le vino la insuficiencia al miocardio, fue en el 12, ¿no? Sí. O en el 18. No, en el 12. No sé. ¿Sí? El presidente le salvó la vida que lo llevaron de inmediato al hospital más cercano, que era Médica Sur. ¿No fue el ABC? No, fue Médica Sur. Y ahí... Lo atendió un especialista. Bueno, le salvó la vida. No un pasante de medicina. No, y menos que hubiera sido elegido por el voto del pueblo bueno. A ver, cuando tuvo el patatús, como dice él, en Mérida, que le tuvieron que traer, ¿te acuerdas?, de emergencia. ¿Quién lo atendió, presidente? Pues le salvó la vida o le resolvió el problema los especialistas médicos del Hospital Central Militar.
Y No cuando fue. le dio el COVID, ¿qué? ¿Lo atendieron? No, él dijo que había sido con vaporru y agua de limón, se había curado. Eso dijo. Bueno, dijo, Bueno. mintiendo, Sí, él que pero dice que vamos. no hay que mentir, lo atendieron neumólogos de primer orden, seguramente, ya como presidente, pues de la parte médica, que es muy buena, de las Fuerzas Armadas. Sí, Pero tienen la especialización en neumología, Joaquín. A ver, Carlos, le decía, ¿quién lo atendió cuando aquel patatús que fue un susto, sí? Sí, sí, sí. Y, pues presidente, especialistas con años y años de experiencia. Es que el otro día dijo también, o ha venido diciendo, ¿qué chiste tiene impartir justicia? Es como cuando dijo, gobernar no tiene chiste, ¿no? O cuando dijo que no es tan complicado sacar petróleo. Ah, que es como un popote que saca agua. Bueno, Digo, es que Carlos, y esto va en la línea, esta demagógica de que 90% de honestidad y 10% de capacidad. ¿Sabes qué? La incapacidad es un modo de deshonestidad. sí, claro. Sí, porque si yo voy contigo, oiga, cúbrame aquí, o oiga, abogado, resuélvame este caso. Sí, yo se lo resuelvo. ¿Para qué me dice que sí si no puede? O con un fiscalista, Carlos, es el rollo por el rollo y el cuento por el cuento y cotidiano, sí. ¿Sabes que en materia de impartición de justicia, los juzgadores, cualquiera que sea su nivel, en cada caso es como si se fueran a estudiar a una universidad? Tienen que consultar, desde luego, asuntos que vienen en la Constitución y las leyes derivadas y el Código de Procedimientos Penales. Todas. Y, En fin, las leyes que de ella pero emanen. de cada caso, es decir, no es que tengan, por ser buena onda, por ser honrados, por haber sido votados en una elección popular, ya con eso le presentan un caso y resuelven con sencillez, como a ojo de buen cubero. Como dice, ¿qué chiste tiene aplicar la justicia? El no tener la menor idea de lo que es la carrera judicial, que además llega a decir que los egresados de las escuelas y facultades de Derecho pues pueden tomar un curso de a ver cómo se vuelven jueces. No, eso se llama carrera judicial y en ninguna universidad, cuando menos universidades reconocidas o respetables, hay un posgrado en ser juez o en un posgrado en ser magistrado. No, hay una escuela judicial, tanto a nivel federal como en prácticamente todas las entidades, donde te capacitas para juzgar, que es algo tan complejo, tan subjetivo. Y dice también otra generalización, es que los jueces son corruptos. De veras le consta de Todos. casi 7,000 juzgadores. Dice, Fíjate salvo nada más. honrosas excepciones. ¿Y por qué de los corruptos, así como balconea a periodistas o a ministros o a quien se le da la gana, exhibiéndolos al linchamiento público en el paredón de Palacio, por qué no exhibe a los jueces corruptos y a los corruptores? Él dice que los corrompen, lo mismo en relación con delincuentes comunes o de cuello blanco. Pues ¿sí? de cuello blanco, que nos presente a ver qué machuchones, Sí, a ver. millonetas. Con los que algunos de los cuales se reúnen en su consejo que ya lo mató empresarial. ¿Por qué además los deja impunes? O sea, él sabe, y Sí. esto entraña en rigor responsabilidad jurídica, pues. O política. No puede ser que Pues, un acaso. servidor público, como es el caso del presidente de México, esté enterado de la comisión de delitos y no los denuncie o no vea que se persigan. Entonces tendrían, imagínense cuántos jueces, magistrados, ministros según él, corruptos
¿Y cuántos corruptores no Es que estarían ese es el en la punto. mira de las fiscalías, para empezar la General de la República, para ir a parar con sus huesos a la cárcel? Es que, Carlos, lo que vas a decir, a ver, para que haya corrupción, es como para bailar el tango, hacen falta dos. El privado y el público. El corruptor y el corrompido. ¿Sí? A lo que voy, Carlos, es que dice unas cosas en aras de Generaliza, Joaquín. Y Bueno. mira, quien generaliza, absuelve. Es tan absurdo decir que, por ejemplo, cuando dice el Poder Judicial está podrido. Fíjate nada más la carga que tiene esa aseveración. ¿Y por qué no dice dónde está el problema para que se cure? Es para mí alarmante que el presidente de México haga acusaciones tan generales. Es como hablar, ahí la pregunta absurda que me han llegado a hacer, ¿qué piensas de la juventud mexicana? ¿De cuál? ¿De cuáles jóvenes hablamos? De los del jóvenes celtales de Chiapas, de los jóvenes de una ciudad tan industrializada como Monterrey, de los jóvenes dedicados a las drogas o a la siembra de maíz, o los jóvenes que estudian en una escuela pública o en una escuela privada. ¿Qué es eso de la juventud mexicana? Es como decir, bueno, lo que pasa es que las mujeres son, o los hombres son. O el pueblo es. O el pueblo es. Y en el caso del presidente, por ejemplo, le atribuye al pueblo una condición que, pues la historia lo desmiente y la realidad. Dice, el pueblo no solo es sabio, sino que nunca se equivoca. Y ahí está la historia para demostrar que los pueblos se equivocan y les lleva décadas, si es que lo superan, dejar atrás lo que llevaron. Mira, los venezolanos, los nicaragüenses, quiero hablar de hoy, ¿sí? Los argentinos, los rusos, los estadounidenses, en caso de llegar, como muchos afirman, Trump. Y si nos vamos para atrás, Carlos, Italia con Mussolini. Bueno, en Alemania, hasta donde sé, con Hitler llegó democráticamente. En una de las elecciones históricamente más democráticas y tumultuarias que ha tenido Alemania. Y aclamaron a ese pinche loco homicida en serie. Bueno, pero... Bueno. Entonces, los pueblos sí se equivocan. Y es lo que yo insisto con la confusión que hacen de que mayoría es sinónimo de tener razón. No es así. Mayoría significa ser más. No es sinónimo de tener razón. No tiene que ver con la inteligencia. Ni con la razón, Carlos. Yo me acuerdo de una conferencia que di hace tiempo y me dije, no, es que eso no es cierto. ¿Por qué? Pues porque nosotros no pensamos así. Bueno, yo respeto que ustedes no piensen así. Y además somos mayoría. Y fue cuando les dije esto. Sí son mayoría. Pero la mayoría significa que son más. Nada más. Repito, no significa que tengan la razón, ni es sinónimo de tener razón. Y aquí están utilizando la mayoría como sinónimo de razón. ¿Dónde están los derechos humanos que marca el artículo 1 de la Constitución de las minorías? ¿Dónde? No hay respeto. No hay respeto. Bueno, y es lo que están haciendo y van a hacer, Carlos, ahora... Con la reforma del Poder Judicial. Y con la sobrerepresentación. Bueno, ese es un capítulo muy importante, es medular en esto que estamos hablando, pero sobre el Poder Judicial, déjame por favor pues plantear esta aberración, digamos, republicana. Andrés Manuel López Obrador es cabeza del Poder Ejecutivo y es unipersonal. Hay una cabeza del Poder Judicial de la Federación, que es la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ajá. Y ella exhorta, invita al presidente del Poder Ejecutivo y a la presidenta electa, próximamente electa, a platicar.
que con la reforma. Oye, y le dicen que no. Pues, ¿con quién creen que están hablando? Están hablando con la cabeza de uno No, de le los dijo poderes. que vaya a hablar con la secretaria de Gobernación, les dijo el presidente. Sí, o que el asunto, él dice, yo ya no tengo nada que ver, eso está en manos Sí. del Congreso. No tiene nada que ver, pero el otro día, Pues es el autor o Es- el que suscribe o firma la iniciativa. sí, que las presentó el 5 de febrero, pero esta semana, Carlos, dijo que pues se les había ido en la iniciativa lo de los 5 años No, sí, se de nos pasó. experiencia, Dijo. ¿sí? Se nos pasó, yo que siempre he estado en contra de eso, se nos pasó. Entonces, no se trata de que aprueben la iniciativa, ¿ve cómo manipula? Sin quitarle una coma. La pueden corregir. Ya les dio la bendición. ¿Para qué? Para que eliminen lo de los 5 años de experiencia. Imagínate, Carlitos, a ver, que sale un chavo o una chava de la Facultad de Derecho a los 22 años. ¿Cómo va a hacer campaña? ¿Con qué? Para que la elijan juez o jueza, magistrada o magistrado, ministra o ministro. ¿Cómo, Carlos, van a hacer la campaña? ¿De dónde? Pues de los partidos. ¿Y qué partidos quedan? Uno, Morena. Van a usar toda la estructura de Morena, Carlos, para establecer un poder judicial afín a Morena. Pero mañosamente, en lo que propone el presidente para la reforma del Poder Judicial, se establece que no deben participar los partidos. A Chihuahua. Entonces, ¿Cómo se van a promover? Pero, Joaquín, yo quiero subrayar lo que es una majadera insensatez de los presidentes saliente y entrante. ¿Cómo le dicen a la cabeza del Poder Judicial, sería como decírselo a la cabeza del Poder Legislativo, que no pueden dialogar, cuando la Constitución dice claramente que el supremo poder de la República reside en los 3 poderes? sí. Es decir, para efectos prácticos estamos hablando de 3 en 1. No es hablar solo con una de las partes, pero es tal la altanería que ha cobrado el cuatroteísmo con los resultados de la elección del 2 de junio, que parece importarles madres demoler la estructura republicana de los poderes, Joaquín. A ver, Carlos. Mira, el presidente, acuérdate que él fue el que rompió hasta la comunicación con los ministros de la Corte. Y dio instrucciones para que ni el teléfono les tomara, Así ni las es, llamadas. Así es. Él es el depositario del Poder Ejecutivo Federal, es el presidente de la República, y dice, no. Hablando de esto del Oye, presidente... y dijo que él, no recuerdo si dijo mi honradez o mi opinión, está por encima de la ley. No, primero de lo que se escribirá algún día en letras de oro de lo abominable, del muro de lo abominable. A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Y mi autoridad moral y política está por encima de la ley. Pues no, presidente, que nadie por encima de la ley y nada al margen de la ley. Solo él, Carlitos. Solo él. Oye, el otro día dice, yo soy un presidente naco. Sí. Chairo, y usó otra palabra que yo no conocía. No, presidente. Usted no es un presidente naco. Usted es el presidente de la República, electo por una mayoría abrumadora de votantes. Usted no es un presidente chairo. En lo personal, lo podría ser. No como presidente. No hay presidentes nacos, presidentes ni chairos, ni el otro término que no recuerdo porque, repito, no lo conocía. Ahora, ¿usted? Dijo algo una palabra que Cheto, yo nunca había oído. No, chinto. Chinto. Bueno, pues esto, sí, que tampoco yo había escuchado. Y dijo, no soy fifí, soy del pueblo. Del pueblo raso. Mire, presidente, usted... ¿Habrá pueblo
teniente. ¿Sí? Usted no es del pueblo raso, presidente. Usted vive en un palacio, tiene un sueldo de más de 100,000 pesos al mes, Hombre. percepciones, ¿sí? Que representan varias veces ese monto. Usted, Prestaciones multimillonarias. por eso, usted, presidente, como Andrés Manuel López Obrador, no es un naco, porque si algo le tengo que reconocer es que hace lo que dice y nunca ha pretendido ser lo que no es, que viene a ser el naco que tiene esas aspiraciones. Además, presidente, naco no tiene nada que ver con la situación económica. Hay gente con cientos o miles de millones de pesos que son unos nacos. Y eso de que soy chairo, soy un presidente chairo. Carlos, me faltan 80 Eso días. es lo que ha hecho él con la investidura presidencial, que ha dicho, para pretextar no dar la cara a quienes solicitan verlo, como las organizaciones de mujeres desaparecidas, de organizaciones de búsqueda de desaparecidos, Organizaciones como a las feministas. feministas, como a los padres de los niños con cáncer. Ha pretextado que no quiere exponerse a que le zarandeen la investidura presidencial. Por eso no salió. Investidura presidencial que habrá que poner, con esto de que todo lo quiere poner en la Constitución, pues que ponga que los presidentes deben ser nacos, chairos. No, yo no acepto. Eso es una expresión demagógica. Yo soy del pueblo raso. Presidente, si vive en un palacio, no me venga con historias de que es usted del pueblo raso. Digo, Fíjense, para quien se precia, se dice demócrata, y aquí sí, sabes que yo sí soy republicano, O sea, laico y gratuito. Bueno, el presidente que se ufana de ser demócrata vive en un inmueble propio de las aristocracias. Ya no, desde ahí no, dices, de las aristocracias no, de la realeza. bueno, de No. la realeza, sí, pues en un Son palacio. cosas diferentes. En un palacio. De la realeza. Fíjate, sería menos indignante, desde mi punto de vista, que en lugar de vivir en Palacio Nacional, hubiera alquilado unos metros cuadrados en el Palacio de Hierro. Con eso yo no tendría problema. Pero O con en el Palacio Nacional. O el Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes. Sí, el Palacio de San Lázaro. Bueno, esa propensión esa proclividad al poder, y al poder entre más absoluto mejor para López Obrador, sí es para no solo llamar la atención, sino provocar escalofríos. A él le gusta, ya sabes, como estos miserables de, señor presidente, Ay, sí, ¿cómo va a pasar usted a la historia? ¿Me puede decir? Bueno, ya pasó a la historia. Ay, chinga, esas son preguntas periodísticas y de fondo, cabrón. Y señor presidente, Oye, si no me quiere invitar a jugar ¿qué dominó, tal? Sí. no sé Sí. qué, en le su dijo, finca, Sí, sí. Invíteme aquí en y Palacio. aquí en Palacio, y lo hace que una contesta. pausa, hace una pausa y dice, lo voy a considerar. Y luego, Y luego le expresa el cariño, su afecto personal el cariño, y el le desea reconocimiento como profesional. como se le desea en Inglaterra a los reyes, a las reinas, larga vida. Sí. Le desea No, a este sujeto que tiene de- su modus vivendi en de el eso. arrastre y en la lamida de pies. Oye, por poco le da un tramafat, ¿sí? Siempre No sé soñó qué es que- Tramafat. un soponcio. Oh, Sí, por poco se desmaya, por poco de emoción, ¿verdad? por poco se desagua de la emoción. Sí, sí, sí. No, no, más que un vaído, no, hombre, no, un vaído, no, aquí es, hasta se movió así, Carlitos, mira. Porque me lee todo. Llegó al éxtasis. Llegó Sí, al éxtasis. eso, sí, sí. Oye, hablábamos, Carlitos, del tema de la mayoría calificada. Que mira, pues está en manos
Del INE y del tribunal. Finalmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que necesita el voto de 3 magistrados para decidir el futuro de México. Miren, se lo doy rápidamente. Ahora, el 20 de agosto, el Tribunal Electoral le tiene que mandar al INE cuál fue el resultado electoral, cuántos diputados tuvo cada partido. Y el INE, a más tardar el 23 de agosto, tiene que distribuir los diputados plurinominales por el número de diputados que tuvo cada uno. Bueno, esto obviamente los partidos lo van a impugnar ante el tribunal, que en lugar de tener los 7 magistrados de ley, tiene 5 porque el presidente López Obrador nunca quiso que su mayoría en el Senado aprobara o nombrara y aprobara a los 2 magistrados. Nunca ¿Qué quiso. faltan? Por eso son 5. Bueno, pues de estos 5, 3 tienen en su voto el futuro del país. Si le da la sobrerepresentación a Morena, va a haber 375 diputados de Morena, PT y Verde contra 125 de la oposición. ¿A poco sacó la alianza de Morena? Obtuvo el 75% de los votos de la Cámara de Diputados. Obtuvo el 53-54%, pero el número de escaños va a ser de más del 75%. Es una aberración. Además, ese aumento de casi o alrededor de 20 puntos es en detrimento del número de diputaciones o de escaños que tendrá la oposición. Fíjate qué chingadera. No, y además viola la Constitución, porque la Constitución solo acepta una sobrerepresentación del 8%. Es decir, si tuvo 8% más de votos, le tocan 8% más de diputados. Tienes razón, en lo que decidan, en principio el INE y en última instancia el Tribunal Electoral, en lo que decidan esos consejeros y magistrados, pues está el futuro del país. Sí, Carlos, de todos modos va a llegar al tribunal. ¿Por qué? Porque si el INE no les diera, en el improbable caso de que el INE no le diera estos diputados, esta sobrecuota de diputados al régimen, sería el tribunal. En lo que todo indica que se los va a dar, la oposición va a ir al tribunal. Por eso digo que 3 de los 5 magistrados tienen en su voto el futuro de este país. Pero fíjate, Joaquín, tanto el INE como el tribunal están en el paquete de reformas constitucionales que propone López Obrador, que aprueben sus mayorías. Está la chatarrización de estas 2 instancias, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos están en la cuerda de lo chatarrizable o enanizable o eliminable, desechable, si fuera el caso, de lo desechable. Y estando en esa situación, pensaba yo, pues quizás les salga, pues no sé, el carácter y resuelvan conforme a la ley e impidan la sobrerepresentación del oficialismo. Sí. Pero, hay gente muy enterada de estas cosas y dice, tú imagínate lo que puede ser el canto de las sirenas con consejeros y magistrados cuando les digan, pórtate bien y estarás en mi paquete de propuestos para estar en el Poder Judicial como jueces o magistrados. Pues entonces tendrán ahí una alcayata a la que aferrarse para sobrevivir, porque ¿a qué se van a dedicar? Además no pueden poner... Es decir, el soborno de un cargo en el Poder Judicial puede hacer que doblen la cerviz y se arrastren ante el oficialismo. Lo que yo quiero decir con esto ¿qué es la sobrerepresentación?
La sobrerepresentación es darle al régimen la mayoría, digamos que calificada, no, más que calificada en la Cámara de Diputados, y a 2 alitos, Carlos, de tenerla en el Senado, pero estamos hablando de la Cámara de Diputados, con lo cual el Congreso se convertirá en una oficialía de partes del Ejecutivo y del régimen, y todo será lo que decida el próximo gobierno, que la aprobará en automático el Congreso. Lo que quieran, que desaparezca el INE y el INAI. Lo dijo ayer el presidente, que él está a favor de que desaparezcan porque gastan 100,000 millones de pesos al año. Presidente, ¿cuántos se han gastado en el Tren Maya? Y usted me dirá, sí, pero el tren ahí está. Oye, y volvieron a poner en el paredón televisivo del Salón Tesorería, ahora lo que dicen ganan los ministros de la Suprema Corte. Vuelven a poner en riesgo físico a personas de carne y hueso, a seres humanos en el gobierno que cacarea el humanismo. Los ponen en la mira de quienes quieran hacerles un mal económico o físico. Y balconean datos personales con una impunidad como lo han hecho con periodistas, como lo han hecho con quien se les da la gana. Está faltando a la ley de protección, es una ley federal de protección a los datos personales, Joaquín. Sí, lo hace con absoluta impunidad. Pues no me vengas con el cuento de que la ley es la ley, Carlitos. Yo estoy su posición moral, porque te basta su y política está por encima de la ley. Oye, ¿a que no sabes qué? Oye, pero mencionaste, Alito, nada más rápidamente. Yo no he mencionado a ese sujeto. Dijiste que en el Congreso estarán a 2 alitos, pues se refiere a Alejandro Moreno, el cacique que se adueñó de lo que era el PRI y cuyos lambiscones, por una mayoría prácticamente absoluta, 98%, lo aclamaron para que se amorcille y se vuelva un dirigente eterno. Una elección aplastante, por lo visto, en lo interno del PRI, que hizo el ridículo en los votos que tuvo en la elección del 2 de junio. Te cuento, nada más te recuerdo, no te cuento. El PRI, como partido, no ganó ni un diputado federal, ni un diputado de los 300 distritos. Tuvo 0 como partido, 0 diputados, lo que nunca le había pasado en la historia. En la coalición, ¿sabes cuántos tuvo? 10. Porque iba coaligado con el PAN y con el PRD. Y entonces ese es el triunfo. Tiene 2 gobiernos, Carlos. En fin, qué desastre y qué cacicazgo de este hombre. Pues sí. Alito, y cuando dices están a 2 alitos los del oficialismo, los oficialistas, para tener la mayoría absoluta o constitucional en el Senado. La calificada, sí. Pues es que Alito, que clavó un clavito, pero en el ataúd del PRI, fácilmente puede sacrificar la honra de 2 o 3 de sus achichincles para que voten con el oficialismo la reforma que se le dé la gana a López Obrador o a la próxima presidenta. Sí. Y, por cierto, hablando de la próxima presidenta, ayer estaba más o menos, no anunciado, pero como previsto, que daría a conocer ayer al Lazo los titulares de turismo, cultura y trabajo. ¿Sí? Y posiblemente al jefe de la oficina de la presidencia, el que va a ser coordinador del gabinete, ojo, un cargo que desapareció López Obrador, porque todo es él. Entonces, anoche, dice Claudia Sheinbaum, le pregunta a los reporteros anoche que llegó, oiga, mañana a los 4, y contesta, no. ¿Y quién fue? Un gran personaje, Carlos, que le viene a dar otra vez peso al gabinete de Claudia Sheinbaum, y es otro mensaje de lo que será
su personal estilo de gobernar. El jefe del gabinete, el jefe de la oficina de la presidencia de la República con Claudia Sheinbaum será Lázaro Cárdenas Batlle. Bueno, con el apellido Cárdenas en la yema del huevo del máximo poder en México, pues la señora Sheinbaum presenta una solidez importante, el solo apellido Cárdenas. Pero de Lázaro, que yo creo que es una muy buena persona. Es un hombre decente. Déjame decirte, pues fue Lázaro quien como gobernador de Michoacán le pidió a Felipe Calderón que entrara el ejército a combatir a la delincuencia organizada. La dichosa guerra de Calderón parte de una solicitud de Lázaro a Felipe Calderón para lo que conocemos como la guerra de Calderón. Ahora, fíjese, el mismo Lázaro Cárdenas Batlle con López Fue Obrador. Fue jefe de la oficina de asesores. Fue coordinador de asesores. Coordinador de asesores. Pero una mañana, López Obrador, porque había una reunión como que es que de demócratas que había organizado Movimiento Ciudadano y habían anunciado que iba a estar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces el lunes en la mañana López Obrador se le fue encima al ingeniero Cárdenas. De ahí terminó la mañanera, le pidió audiencia Lázaro Cárdenas Batlle y le renunció a López Obrador al cargo por el ataque que le había hecho a su padre y pues porque tenía hijos que a decirles, oye, ¿cómo vas a estar aquí con quien está atacando al abuelo, al parte viviente de la historia que es el general Cárdenas? Renunció acabando la mañanera donde atacó al ingeniero Cárdenas. Inventó López Obrador que iba a ser el secretario ejecutivo de la CELAC, esta conferencia Latinoamericana. Sí. Pero resulta que la CELAC no tiene el cargo de secretaría ejecutiva. Y que también le iba a ayudar con los médicos cubanos y con la relación con Cuba, lo que desde un principio desmintió el mismo Lázaro Cárdenas Batlle. Es una decisión, Carlos, que va muchísimo más allá para mí del apellido Cárdenas, que va en un mensaje en el que el receptor tiene que ser López Obrador, porque quien le renunció por haber insultado al padre fue este mismo Lázaro Cárdenas Batlle, que ayer y ahora, ¿sí? Claudia Sheinbaum designó como su coordinador, el jefe de la oficina del gabinete y coordinador, el jefe de la oficina presidencial y coordinador del gabinete, Carlos, porque López Obrador es el que coordina su gabinete. Son señales que... Es lo que se supone que hizo en un principio, de algún modo, Alfonso Romo, ¿no? Pues sí, pero él lo limitó en la relación... A la relación con los empresarios. Sí, porque ¿cómo que va a haber un coordinador del gabinete que no sea yo? Oye, pero ¿qué te parece la nota que dio el miércoles el presidente? De esos detalles extrañísimos en él, de reconocer lo inservible de lo que inventó del INAVI, del INSABI. Sí, eso sí nos dio nota. Pues a 83 días de terminar su gobierno, por primera vez reconoció que pues no había funcionado el INSABI. Y yo pregunto, ¿y quién fue el responsable de eso, presidente? Y no hay consecuencias. No hay. Bueno. ¿Y el segundo del INSABI, sabes dónde está hoy? ¿Dónde? El director del IMSS Bienestar, nombrado por el presidente López Obrador. Y acuérdate, el INSABI nace cuando surge la pandemia y simultáneamente estaba el país con la pandemia, la desaparición del Seguro Popular y la creación de ese engendro. Sí, engendro, pero ve cuántos millonarios dejó, porque se dan golpes de pecho, pero fueron miles de millones de pesos en medicinas y en equipos, Carlos. Oye, Joaquín, pero dentro de todo... Pero está muy contento el presidente, Carlos. Pero yo sé por qué. No, déjame decirte.
Porque de los 50.500 desaparecidos que van en su gobierno, ¿sí? O sea, es casi la mitad de los 113.000 desaparecidos que hay desde 1962, que comenzó este conteo. En este sexenio, de esos 113.000 son casi uno de cada dos. En estos 5 años. Si van 50.500 desaparecidos. Entonces, a él solo importaba uno, el general Catarino. Parece importarle más, perdóname, ahorita volvemos a Catarino, pero parece importarle más que los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿eh? Y que los otros 50.500 de su gobierno. Pero fíjate la chingadera que hizo la Fiscalía General de la República. Cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dejó la recomendación desde finales de 2018 de que se enviaran al laboratorio de Innsbruck 114 restos óseos susceptibles de contener ADN, y había otros casi 500, pero priorizó estos 114 restos, la Fiscalía, con sus propios peritos, analizó 5 restos. ¿Con qué criterio? Sepa la chingada, ¿eh? Por sus pistolas. De 114, solo 5, y dijo, no corresponden a los estudiantes. Bueno, Fiscalía, ¿y entonces a quién pertenecen? Porque a los desaparecidos los siguen buscando sus familiares. 50 y tantos mil, dijiste. 50.500. 50.500. ¿No tendría la obligación la Fiscalía General de la República de identificar esos restos y no solo decir que no corresponden a los normalistas de Ayotzinapa? Fíjate la chingadera que hicieron. En fin, pero oye, bueno, pues yo estábamos con el general Catarino el Garza, único que sí el único han desaparecido. buscado. Pero ahora, de los 50.500, que, bueno, el general Catarino Garza no desapareció en su gobierno, desapareció a principios del siglo pasado en Panamá, ¿sí? Pero ahora ya tiene otra prioridad. ¿De desaparecidos? Sí, un general colombiano, Carlos. Tú no me pongas esa cara porque estoy hablando en serio. No, es que lo sé y estoy tratando de recordar su apellido. Mela o Mila. Melo. Sí. Me lo encuentran en chinga, dijo el presidente. José María Melo. ¿Te acuerdas la misión que mandó en un buque de la Armada de México con más de un centenar de efectivos, militares, marinos, especialistas de gobernación, especialistas de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues ya lo encontraron, me dijo que ya lo identificaron. Lo encontraron, lo identificaron y lo van a llevar ¿a dónde? A Tamaulipas. Yo pensé que iba a quitar el hemiciclo a Juárez para levantarle un monumento a Catarino. No, Juárez pues fueron es Juárez. en busca del soldado Ryan y lo encontraron sus restos. También había en busca del soldado Pérez. En busca del soldado Pérez. Oye, pero bueno, ahora va a buscar al general Melo. El general Melo. Y la instrucción es muy breve. Me lo encuentran lo antes posible. Y los encuentran. Digo, fíjate, le fueron a encontrar a un general desaparecido hace más de 100 años en Panamá. Archipiélago panameño. Sí, y aquí no lo encuentran a 50.500. Sí, nada más, déjame agregar 2 cosas, Carlitos, ¿sí? Sí. Que tiene que pasar con Claudia Sheinbaum. Primero, el nombramiento de esta joven tan brillante, extraordinaria, Altagracia Gómez, es hija de Raimundo Gómez, un destacado empresario jalisciense. Sí. Que incluso fue senador, creo. Y ella es extraordinaria. Y ella, cuando yo la entrevisté, me dijo, porque ella participaba con el doctor de la Fuente en estas relatorías, conversatorios, Ya, para la transformación, que hicieron más de 400 diálogos para la reuniones, transformación. ¿sí? Me dijo que ella no iba a aceptar ningún cargo de gobierno. Y no lo aceptó. Es coordinadora de un grupo de empresarios. Pero la idea de ella es, pues, que no sean los que siempre salen los mismos. A ver, los presidentes cambian y los empresarios son los que salen en la foto independientemente del presidente.
¿O no? Pero en fin, quiere que sean empresarios, pues que se la rifan, Carlos, ¿sí? Y que resienten, porque los 10 u 8 más ricos de este país, pues tampoco resienten nada, ¿no? No. Y bueno, y otra cosa... Aunque parece aludir los López Obrador cada que habla de la oligarquía Sí, y de la no. corrupción y de las ligas del poder político con el económico. Pues ahí están. Y luego les hace comer tamales de chipilín, que yo creo que no a todos les debe ni agradar. madre que tamales de chipilín. No, pues un día los invitó a una cena cuando la la rifa del no avión. O la no rifa del avión. Por sí. eso, y fue de a 20 millones de pesos Eso cada sí. pinche tamal. Y luego ni lo rifaron. Bueno, nada más te agrego lo que desató la presencia del general Trevilla, el jefe del Estado Mayor. Sí, del Estado Mayor Conjunto. Sí, de la Defensa Nacional, en la mañanera del martes. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en el capítulo seguridad, ves que los martes es el capítulo 0 impunidad. Sí. Pues de repente estaba ahí sentado el general Trevilla, general de división, DEM. Qué diplomado del soldado Estado es Mayor, este, sí. ¿eh? Y- Ricardo Trevilla. Sí. Y de repente el presidente dice, a ver, general, hable de Acapulco. ¿Y que habla de la situación en Acapulco? Reconociendo que pues sí. No, pues luego empezó el revoloteo. Como cada 6 años, a ver, como digo yo, cada 6 años pasa lo mismo, lo que pasa es que cada 6 años se les olvida. Y pues que el presidente lo placeó o que el presidente lo puso ahí para eliminarlo, ya sabes, ¿no? Depende de quién. Como próximo secretario de la Sí. Defensa. Y pues resulta que fue porque el general secretario tiene COVID. Oye, Esa era la es razón. El cuarto COVID que le pega. Esa era la razón. la Entonces, única como razón. es un tema de seguridad, el reglamento de la Sedena, ¿sí? Eso del tema de seguridad depende pues del Estado Mayor Conjunto, que tiene sus secciones de inteligencia, de proyecto, en fin, todo esto. Y por eso fue el general Trevilla. ¿Y cuánto alboroto con eso? No, alboroto a lo pendejo, Joaquín. Pues sí, hay que recordar que Claudia Sheinbaum dijo que va a dejar Defensa y Marina hasta el final. ¿Por qué? Pues por el tema de los mandos, ¿no? Aunque los secretarios de Defensa y de Marina con el de Gobernación y el de Seguridad toman posesión justo a la medianoche, en este caso del 30 Sí, de junto septiembre. con la presidenta. Sí, Es decir, pero en ellos ese ya momento. toman posesión. En la Sedena hay una ceremonia, en Marina hay Y otra. sí son instituciones tan sensibles que no tiene caso alborotarlas antes de tiempo. Entonces, por la noche, a la medianoche en punto, hay una ceremonia con todos los mandos militares en la Sedena y con todos los mandos militares en Marina, y el secretario entrante llega y se cuadra con el secretario saliente, que le cambia las paletas con las 4 estrellas y se cambia el kepí. Y entonces el secretario saliente se cuadra ante el nuevo secretario. Y el taconeo. ¿Sí? Esas son las formas y la disciplina. Bueno, Carlitos, hablando de disciplina. La disciplina te impone ir a dar la hora. ¡Joaquín! Marín, ¡Dedo! Pingüe. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, A ti, Joaquín. como Gracias a Pues ustedes. que vamos a descansar unos días, ¿no, Carlitos? Estaría padre, ¿no? Ya está. Lo que tú digas. Siquiera unas 2 semanas. Los que tú digas, Carlitos. No, Sí, órale. las que tú digas. Y recuerde que estamos en todas mis redes, en todas mis plataformas, a la hora que usted quiera, en Spotify. También estamos en... @carlosmarin_soy. Gracias. Que esté muy bien. Joaquín Marín de Dopingüe.